Ahí en la pantalla puse una palabra sobrecalentamiento. Ya se quitó la jacket, sí. Al final del siglo XVII, un físico francés llamado Denis Papin estuvo buscando una manera de ahorrar dinero a la hora de cocinar. Y él fue de los primeros que empezó a experimentar con usar el vapor para la cocción de comida. 200 años más tarde en Alemania se empezó a manufacturar las primeras ollas de presión. Y de hecho aquí hay una foto de una de esas ollas de presión. En 1880 y resto estaban haciendo estas ollas. Ya tenemos unas un poco más, ¿cuántos? Algo así ayer o hoy. Puro diseño. Pues lo que hace lo mismo, a fin de cuentas, ¿verdad? Eh, Parte de lo que hace la presión es permitir que no solo es al vapor, sino el agua hirviendo, pero que el agua llega a más de 100 grados centígrados y como está a presión no logra hervir y entonces cocina más. Esa es parte de la cocción. Obviamente hay vapor ahí también, pero el hecho de estar a presión permite que el agua se sobrecaliente y eso ayuda a a la, a la cocción de la comida. Y desde que empezamos a usar microondas, hay maneras de sobrecalentar el agua en los microondas también. Eh, no experimenten esto en casa, pero supuestamente si uno agarra un vidrio muy fino, que no tiene imperfecciones, y agua con pocas imperfecciones o agua destilada, y lo metes al microondas sin moverlo, puede llegar a tener más eh, temperatura que la de hervir. Y entonces lo puedes sacar y puede causar un accidente. Tengo un video de un experimento que hicieron. Esta agua está más. Y cuando hierve afuera. Adentro hay mucha energía y quiere salir. Y lo tengo como un ejemplo porque hemos estado este año explorando el libro de los Hechos y hemos estado descubriendo que no es historia. A veces decimos historia de la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? ¿Quién pertenece a la iglesia? Es nuestra historia. Y, y hay mucho que aprender, aunque pasó hace 2000 años, en otro sentido está pasando esas cosas todavía. Y había algo que estaba sobrecalentado, que estaba a punto de ahí haciendo presión dentro de la iglesia, y en Hechos capítulo 15 es como este azúcar que ya se derramó el vaso, ¿verdad? Y había una potencia ahí que estaba queriendo salir. Y la problemática que se encontraron en Hechos 15 es una problemática que también se vive hoy en día. Y hay mucho que aprender de estas historias. Y vamos a explorar hoy la relación que tiene la fe y las obras con la salvación. Y a veces también hay un factor cultural. Y en Hechos 15 estaban luchando con cuánta de la cultura y cuánto es obras para lograr salvación y qué cosas eran opcionales y qué cosas eran obligatorias. ¿Ok? ¿Cuál es la relación entre la fe y las obras? Y no es una fórmula sencilla de predicar. Hay pasajes que tiran para un lado, hay pasajes que tiran para otro. Es una de esas verdades bíblicas multifacéticas y hay que discernir con cuidado qué es lo que Dios quiere decir. Hay buenas obras que contribuyen a la salvación y si no, entonces ¿cuál es la importancia de las? Si no, si ya soy salvo, ¿para qué me porto bien?
En la iglesia tenemos que aprender acerca de la santidad personal. Y como pastor yo tengo que predicar y tengo que vivir y motivarlos a todos ustedes a crecer en su santidad personal. Y es algo enseñado en las Escrituras. Sin embargo, el otro lado de la moneda es que a veces las personas se mueren de culpa o de vergüenza cuando fallan y sienten o sentimos que Dios ya no nos ama. Y este capítulo de Hechos y otro capítulo que vamos a ver en Gálatas nos va a explicar un poco sobre esto. Y cuál es la relación entre la fe y las obras. Y vamos a continuar esto la próxima semana porque es un tema que se las trae. Pero hoy queremos explorar esto. A veces los creyentes, aunque tenemos una teología correcta de que la salvación es por gracia, pero en la vivencia, cuando pecamos, cuando fallamos, sentimos que somos 4 grados bajo perro, como dicen, ¿verdad? Y hay un asunto de vergüenza. Y precisamente me encantó la administración que estaba haciendo el Señor a través de la música en la canción esta de Buen Padre. Tú eres un buen Padre. Y podemos confiar en que su amor nunca se va a detener. Y estos capítulos nos van a ayudar a entender esto. Y a veces, tal vez nosotros aquí podamos entender un poco, pero hay mucha confusión en la calle, hay mucha confusión afuera de cómo es Dios. No sé si han escuchado, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Hace unas semanas estaba hablando con una persona que había fallado y dijo, es que tu Dios es distinto, el Dios mío me castiga, pero tu Dios como que te perdona. Y esta persona tenía como una confusión interna. Y tenemos que tener claridad con respecto a cuál es la relación de las buenas obras con la fe y la salvación. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el libro de los Hechos? Es el año 48. Jesús tiene como 18 años de haber resucitado e ido al cielo. Entonces la iglesia tiene 18 años de esta nueva etapa. En Hechos capítulo 10, Pedro había recibido una revelación muy importante con respecto a la salvación de los gentiles. En una visión, Dios le había mostrado un montón de animales impuros y le dio a entender de que la salvación no era solo para los judíos, sino también para todos los pueblos. Eso fue en este momento, en Hechos 15, hace 9 años. ¿Ok? Entonces, pero la problemática, uno dice, si Dios dio una revelación hace 9 años, no deberíamos de tener problemas ahorita. Y sí los hay. Todavía hay confusión en la iglesia, y eso es lo que se está tratando en este momento. Hay confusión con respecto a qué tienen que hacer los gentiles para entrar y ser cristianos plenos. Y es la problemática nuestra aquí en Costa Rica en el siglo XXI, no es judíos y gentiles, pero es qué obras tiene que hacer la gente para ser cristianos plenos. Es similar. Entonces, la lucha de judío-gentil de hace 2000 años es la lucha de obras versus gracia hoy en día. Y esa es la importancia de entender lo que está pasando y por eso lo vamos a estudiar un poco. Lo otro que está sucediendo en Hechos en este momento es que Pablo acababa de terminar la primera de 4 viajes misioneros. El primer viaje misionero estaba en Hechos 13 y 14, fue enviado por el Espíritu Santo junto con Bernabé. En la iglesia dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé
para la obra, y ellos fueron y pasaron 2 años de gira en una provincia que se llama Galacia, que hoy en día es Turquía, y ellos fueron a Listra y a Derbe y a varias ciudades allí. El relato está en Hechos 14, lo vimos aquí con doña Ciña, lo vimos con Jonathan hace unas semanas. Cuando regresan, y les invito a abrir en Hechos 14, 26, también ese lo tengo aquí en pantalla. Pablo y Bernabé de Atalia navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Entonces, regresaron a la iglesia de donde fueron enviados y terminaron su viaje. Y después dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Era un momento de gozo. Hermanos, Dios se mostró. Dios abrió la puerta. Me encanta esa última frase, cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles. Ellos estaban gozosos. Lo que me llama la atención es que ahí fueron apedreados en ese viaje misionero, fueron golpeados, fueron rechazados, pero ese no era el testimonio que llegaron a dar. Llegaron a dar de que valió la pena, de que había gente entrando a la iglesia, gente pagana que nunca había escuchado de quién era el Dios de Israel, y aquí estaba entrando al reino. Ellos estaban súper contentos con esto. Pero en Antioquía, lo que vamos a leer es que llega una confusión, y va a llegar una gente de la iglesia en Jerusalén con una doctrina de que qué bueno que los gentiles se están haciendo cristianos, pero tienen que cumplir la ley de Moisés. Tienen que hacerse judíos para poderse hacer cristianos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son algunas de las cosas de la ley de Moisés que podrían aplicar? Pregunto a ustedes, ¿quién se acuerdan? El sábado. Entonces, el sábado es el día de reposo y tiene que ser el sábado, no hay opción. La iglesia ya había sido más flexible y ya tenían domingo o cualquier día. Yo creo que el día de reposo es importante, pero no lo observamos necesariamente los sábados. ¿Qué más? La circuncisión. La circuncisión era una operación que se le hacía a los varones a los 8 días para cortarle un pedacito de piel en el pene y marcarlos. Es una marca escondida, pero es una marca que ellos tenían, y desde tiempos de Moisés, de Abraham, pero de tiempos de Moisés ellos observaban eso. Y entonces imagínense que usted va y evangeliza a alguien en la parada de buses y le dice, ve, acepte Jesús y aquí está el nombre del doctor para que vayas a operar. Se nos es ilógico, pero para ellos en ese momento era parte de lo que ellos estaban diciendo que tenían que hacer los gentiles. ¿Qué más? El sábado, la circuncisión, ¿qué otras cosas? Las fiestas, entonces habían fiestas de Pascua, de cosecha, de Pentecostés, de esto y del otro, y esas tienes que cumplir con eso, ¿ok? ¿Algo más de la ley de Moisés? Sacrificios, ¿ok? ¿Verdad? Llevar sacrificios. Tal vez ahí la iglesia cristiana no tenía eso porque Jesús fue nuestro sacrificio. Sí, tal vez sí tenían claro eso. En Hechos 14 no hablan de eso, pero podría ser, ¿verdad? Pero fijo también restricciones alimenticias, ¿verdad? Entonces, que no podían comer cierto tipo de animales impuros o que tenían que matarlos de cierta manera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasaban. El término que se usa aquí es judaizante. Entonces, que tenían que hacerse judíos para hacerse cristianos. Tenían que judaizarse. Todos digan judaizante. ¿Ok? Y cuando llegaron estos judaizantes,
de Jerusalén a Antioquía, ellos, la teología que traían venía completamente en contra de lo que se estaba viviendo en Antioquía. Y hay una serie de palabras de Hechos 15, ahora vamos a leerlas, pero hablan de altercado, de larga discusión, de que estaban inquietos, que estaban alarmados, que era un serio debate entre ellos. Esta doctrina que vino, esto causó una revuelta en la iglesia y duró un buen rato en resolverse. Y como les dije anteriormente, algún vestigio de eso sigue vivo hoy en día. Entonces, ¿por qué creen que esta doctrina causaría confusión en Antioquía? No por ritos. ¿Cuántos en Antioquía creen ustedes que estaban circuncidados? Algunos tal vez, pero era irrelevante. Hoy en día es irrelevante. Eso no tiene que ver con la salvación. Seguir las cuestiones alimenticias, seguir las fiestas judías, era irrelevante. Tenían 9 años por lo menos de vivir eso, y ahora llega esta gente a decir estás mal. Claro que va a causar una revuelta, un problema. ¿Ok? Ahora, el viaje misionero que hizo Pablo y fue a la provincia de Galacia. Cuando regresó Pablo, él les escribió una carta a los de Galacia, que es la carta de Gálatas. Y les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 2, porque vamos a empezar ahí para entender algunas cosas que sucedieron y en más profundidad. ¿Okay? Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 hay un versículo famoso. Gálatas 2, 20. ¿Cuántos pueden recitar Gálatas 2, 20? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Ese es el versículo famoso. Vamos a leer ese versículo, pero vamos a leerlo en su contexto. En su contexto tiene un giro distinto a lo que muchas veces hemos predicado cuando se ve el versículo solito. ¿Ok? Gálatas 2, vamos al versículo 11. En mi Biblia tiene un título que dice Pablo se opone a Pedro. Y dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le echó en cara su comportamiento condenable. Le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Ok, ¿de qué Pedro estamos hablando? El apóstol más importante, el que siempre era el líder. Él, Pedro. El mismo que tuvo una revelación hace 9 años de que los gentiles tenían que entrar en el reino. Pedro viajó de Jerusalén hasta Antioquía y comía con los gentiles y vivía con los gentiles como cristianos normales. ¿Okay? Aquí tengo una mesa. Imagínense aquí una fiesta después del culto. Aquí estaban todos en la iglesia de Antioquía festejando después del culto, comiendo chifrijo. Y el culto no siendo sábado y, ¿verdad? No, todo lo que acabamos de hablar. Y Pedro llegaba y él estaba disfrutando de esta mesa con ellos. ¿Ok? Aunque él nació judío, él fue circuncidado al 8º día, él fue enseñado por Jesús, él dice, yo soy igual que todos los demás que estaban ahí, los de Antioquía, los de Galacia, todos. Éramos normales. Pero, versículo 12, llegaron unos de parte de Jacobo. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces, decían que venían de Jerusalén y ellos llegaron con esta doctrina
de que los gentiles tenían que judaizarse para entrar. Y ellos llegaron con esto. Pedro, bueno, ellos no se sentaban a esta mesa. Ellos se sentaban a una mesa aparte. Viva la ley. Y por cierto, viva Cristo, porque Él cumplió la ley, ¿verdad? Y ahí hay un cuchillo para hablar de la circuncisión. No comemos chanchito y observamos el calendario judío, el sábado, ¿verdad? Y esas cosas. Entonces, estos que venían de Jerusalén eran cristianos, pero ellos no se sentaban a la mesa con los cristianos gentiles. Ellos se sentaban aparte. Y claro, esto causó rechazo y problemas para ahí. Y Pedro se sentó aquí. ¿Qué mensaje le estaba dando Pedro a los cristianos de Antioquía al sentarse ahí? Imagínense las emociones que ellos estaban sintiendo. Que no son cristianos de verdad. Que ellos eran menos cristianos de segunda categoría. ¿Qué más? Rechazo. Confusión, porque ellos tenían 5 años, 4 años de ser cristianos y ahora tengo que cumplir unas cosas, tengo que ir a operarme. El chifrijo ya no puedo comérmelo. Confusión. Pedro era tengo que guardar el sábado. Y que me gustaba ir a jugar fútbol, ¿verdad? Era un trastorno completo. Entonces, versículo 12. Antes que llegaban algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Estos eran los partidarios de la circuncisión. Por temor, por el que dirán estos hombres que venían de la iglesia de Jerusalén, mejor me siento con ellos para que ellos no sientan feo. ¿Ok? Versículo 13. Entonces los demás judíos, porque había no solo Pedro habían otros, se unieron a Pedro en su hipocresía. Entonces, Pedro se sentó aquí, entonces otros que estaban, parece que ahora los judíos tenemos la mesa VIP, ¿verdad? Y se empezaron a sentar aquí. Y hasta el mismo Bernabé, que hace como 5 semanas prediqué sobre lo bonito que era Bernabé, un constructor de puentes, el mismo Bernabé se sentó aquí en la mesa VIP. ¿Ok? Se dejó arrastrar de esta conducta, ¿qué? Hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Quería quedar bien con unos y con otros. Ajá. Porque ellos también saben que no estaba bien, digamos. Yo creo que ellos tenían claro que eso estaba mal. Que la teología estaba mal, pero no querían quedarle mal a los visitantes. Se daba como un tipo de clasicismo. Se empezó un clasicismo, Sentirse mejores o algo así. superiores. El no querer confrontar. Ahora imagínense Pablo. Pablo era apóstol de Cristo, había sido llamado hace unos años, pero aquí él va a confrontar a don Pedro. Eso requirió agallas, porque don Pedro había estado con Jesús, era uno de los 12, era, ¿verdad?, el que caminó sobre el agua, era, ¿verdad?, era don Pedro. Pero Pablo, que venía creciendo en su fe, aquí lo confronta. A ver lo que pasa. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? De aquí yo
aprendo unas cosas. ¿Por qué creen ustedes que Pablo confrontó a Pedro en público? ¿Por qué no fue a solas o con 2 o 3 a confrontarlo en privado? Los gentiles lo tenían que escuchar. Exacto. Pedro era líder y estaba causando una confusión pública, entonces la exhortación tenía que ser en público para que todos los que estaban en esta mesa del chifrijo se sintieran, bueno, no estamos mal. Era necesario confrontarlo en público de esa manera. Eso me enseña que tú y yo necesitamos a veces más sabiduría, porque a veces somos muy gallinas para confrontar a la gente, o muy... Sí, sí, claro, sí. No es de otras cosas. ¿Verdad? La Biblia sí tiene instrucciones para los ancianos. Le dice Pablo a Timoteo, le dice, no le creas a todo el mundo las acusaciones contra un anciano, pero si es cierto, confróntalo en público, porque la gente necesita saber que el pecado en un anciano es grave, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? También yo creo que, ¿verdad? Él también lo hace públicamente porque públicamente Pedro se había sentado con ellos y después cambió. Si Pedro hubiera llegado desde el principio y él de una forma, probablemente lo hubiera confrontado en privado porque no había, ¿verdad? No había afectado, pero a él ya haber interactuado con ellos, entonces ahí es cuando entonces lo confronta frente a ellos por su propia hipocresía y no por humillarlo. Correcto. ¿En cuál mesa creen ustedes que estaba sentado Pablo? Claro, estaba aquí con todos los conchos. Aquí estaba confrontando a Pedro, ¿verdad? Y vea lo que dice, versículo 15. Le dice Pablo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento. Tú y yo, le dice. Y no, entre comillas, pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Entonces él estaba diciendo, aunque yo soy circuncidado y yo cumplía estas cosas, esto no me salva. Y si tú y yo somos salvos por fe, ¿qué estás haciendo en esa mesa? Ese era el regaño y una confrontación fuerte. Pedro había sido confrontado por Jesús fuerte, lo habían llamado Satanás, ¿verdad? Había experimentado eso, pero ahora de parte de Pablo recibió esta exhortación. Ahora, hay muchos que están pensando, esto es básico, esto es lógico, yo sabía esto, ¿de qué estás predicando? Pero es importante, y repito, hay personas que tienen miedo de que si fallan, si pecan, si no cumplen, Dios ya no los deja de amar. Y se sienten menos, se sienten no amados por Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2, ¿qué es? 16, nadie será justificado por obras. Cumplir o no cumplir obras no tiene nada que ver con la salvación, con obtener la salvación, con obtener vida eterna, con obtener el amor de Dios. Hay un versículo que lo pone más claro y que nos conocemos también de memoria, porque Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No había que ser libre del pecado para que Cristo te aceptara. Éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. Éramos
quebrantadores de la ley para cuando Cristo nos recibió. Sigo leyendo versículo 17, dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Esa pregunta se puede explicar así. Si Cristo me limpia, entonces puedo pecar libremente. Y él dice, jamás, de ninguna manera. Nada de eso, claro que no. No estoy diciendo que el pecado no importa. Estoy diciendo que no importa para llegar a la cruz. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 18. Y si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si vuelves a la ley, después de que ya la ley esa ley ya no era relevante para la salvación, entonces ahora que lo estás poniendo como requisito judaizante para conseguir. Versículo 19. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, ahora sí. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo está aquí hablando de que fui justificado por fe. No estoy viviendo yo en las obras de la ley. Y vea el versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. O sea, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada había servido que Jesús muriera. Si pudiéramos cumplir, entonces ¿para qué la cruz? Eso es lo que está diciendo. Y le está diciendo a los Gálatas, les está explicando a todos estos que no se devuelvan a la ley, no se judaicen, que eso es irrelevante. Y todo el libro de Gálatas tiene que ver con eso y habla, vean el versículo Gálatas 1, 6 y 7. Al puro principio de la carta, Pablo, después de introducirse y ¿verdad?, dar su introducción, él dice, me asombra que, Gálatas 1:6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice el versículo 7, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios, eso se llama por gracia, es un regalo. Se obtiene cuando tenemos fe y that's it. No hay que cumplir cosas para que la gracia funcione. No hay que hacer cosas para que la gracia funcione. Ahora yo sé que algunos de ustedes están pensando, pero las obras, sí, vamos a llegar a eso. Pero para obtener y llegar a la cruz no se ocupa absolutamente nada que no es fe en que Jesús pagó y recibir el regalo. Y mientras haya fe, la salvación está garantizada. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 15. Hay una discusión entre los eruditos si lo que leímos en Gálatas 2 sucedió antes o después de lo de Hechos 15. Yo personalmente pienso que vino antes, otros dicen que vino después,
pero están relacionados al mismo tema. Estos judaizantes no solo llegaron a Antioquía, estaban llegando a Galacia y a visitar todas las iglesias que Pablo estaba plantando o había plantado, y estaban sembrando esta falsa doctrina entre ellos. Entonces, la carta está atendiendo el mismo problema. ¿Ok? Hechos 15:1 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado, un serio debate de Pablo y Bernabé contra ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Por fin, yo me imagino que pasaron días y días en esto, y, ¿verdad?, con Biblia en mano, y no lograron paz. Entonces decían: vamos a la casa matriz, vamos a Jerusalén, a donde están los 12, y vamos a resolver esto de una vez por todas. ¿Ok? Versículo 3. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esta noticia llegaron con alegría a todos los creyentes. A mitad de camino andaban dando testimonio de cómo los gentiles estaban llegando a Cristo. Esto era lo que estaba llenando sus corazones. ¿Ok? Versículo 4. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Hermanos, vieras qué bonito nos fue en Derbe, cómo nos fue en Listra. Vean lo que está sucediendo en Antioquía, en aquí y allá. Y estaban contando a los 12, a los ancianos, todo el testimonio. Versículo 5, aquí están los judaizantes hablando. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Ustedes saben que habían fariseos cristianos. Pablo era uno, pero aquí hay otros. Tal vez por eso es que amaban la ley tanto, ¿verdad? Fariseos, y ellos afirmaban: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Versículo 6. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Convocaron un concilio. Y este fue el primer momento donde la iglesia se reúne para conciliar un acuerdo y para escribir un escrito para definir un asunto. La iglesia se reunió muchas veces, ¿verdad? Hay muchos concilios donde se hicieron credos, donde se corrigieron doctrinas sobre la Trinidad, doctrinas sobre si Cristo era hombre y Dios, y cómo era la divinidad y la hombre. Esas, a lo largo de los años, cuando habían falsas doctrinas, se reunía la iglesia y armaba un concilio, y duraban algunos años. Este fue el primero y tal vez fue más rápido, ¿ok? Pero era para resolver este problema, ¿ok? Versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. ¿De qué evento está hablando Pedro ahí? De la sábana, y de la sábana, el Pentecostés que sucedió ahí. De hecho, ahorita lo va a mencionar. Y él fue a predicar a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. ¿Okay? Entonces él está diciendo: hermanos, hace 9 años yo vi una sábana con esto, y Dios dijo, lo que Dios ha purificado no lo llames impuro. Ahora sí, versículo 8. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, un Pentecostés en la casa de Cornelio, lo mismo que a nosotros. Entonces ellos
Si Dios les dio el Espíritu Santo, Él no hizo acepción de personas, que viene ese pasaje. ¿Ok? Versículo 9. Sin hacer distinción ninguna entre nosotros y ellos, purificó los corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar. ¿Por qué habla de un yugo? ¿Qué es un yugo? ¿Para qué sirve un yugo? Para que dos caminen en una dirección. Es algo que aprieta, y los bueyes son amaestrados ahí para obedecer. Y es una imagen interesante para hablar de la ley. De hecho, en Gálatas se habla de la ley como una institutriz que nos enseña, ¿verdad? Pero este yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron aguantar. Termina su discurso Pedro en el 11. No puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. O esto fue antes del evento del chifrijo, o fue después de que había sido exhortado por Pablo y él, sí, tiene razón de que fui hipócrita. No sabemos, Pedro no nos dice, pero ¿verdad? Pedro fue rápido y de hecho siempre que Jesús lo corregía, él se regresaba y Pedro era rápido para arrepentirse. Tú y yo también tenemos que ser rápidos para arrepentirnos. Entonces Pedro termina ¿verdad? Se abre el telón, habla Pedro, se cierra el telón. Ahora, versículo 12, se abre el telón y hablan Bernabé y Pablo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Pedro hablaba de algo hace 9 años, yo les digo lo que pasaba hace 5 meses. Hace 2 años que estuve en Listra y Dios se mostró y el Espíritu Santo sanó y Dios abrió y les estaba contando lo que Dios estaba haciendo con la gente incircuncisa en Galacia. Y tenían tantos testimonios, todos estaban en silencio. ¡Wow! Es cierto. Se cierra el telón, se abre el telón y habla Jacobo. El mismo que supuestamente había enviado a estos, y digo supuestamente porque no necesariamente todos los que llegan de parte de otro son verdad, ¿ok? Pero vea lo que pasa con Jacobo. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y después en 3 versículos él cita al profeta Amós. Ahí en sus Biblias está en la nota a pie de página de dónde es. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré, para que busque al Señor y el resto de la humanidad todas las naciones que llevan mi nombre. Repito esa frase: todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. La choza de David, básicamente la dinastía de David. Entonces Dios iba a restaurar el reinado de David a través del reinado de ¿quién? De Cristo. Cuando el ángel se le apareció a María, dijo: él estará en el trono de su padre David. Jesús vino a cumplir esto. Entonces Jacobo está teniendo una revelación, se está acordando de la Biblia después del testimonio de Pedro, después del testimonio de estos otros. Dice: por cierto, hermanos, el Antiguo Testamento dijo que vendrá un hijo de David a restaurar todas las naciones.
Entonces Dios dijo, entonces esta es la decisión. Versículo 19. Por tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerle trabas a los gentiles para que se conviertan a Dios. Habló Pedro, habló Pablo y Bernabé, habló la Biblia, habló Jacobo. Y aquí la iglesia por fin se puso de acuerdo. Más bien, versículo 20, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte después. La carta es muy interesante. Pero aquí vemos a la iglesia poniéndose de acuerdo con respecto a este debate de la fe y las obras. Y por eso esto va a continuar. En las próximas semanas vamos a hablar un poquito más de las obras. ¿Cuál es el rol que tienen las obras? Porque sí tienen un rol. ¿Okay? Las obras tienen un rol, pero no es un rol para salvación. Es un rol que demuestra la salvación verdadera. ¿Okay? Vamos a hablar de este señor Jacobo. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Y por qué él es el líder que a fin de cuentas pone la decisión? Uno estaba acostumbrado cuando Jesús era el líder y después como que Pedro era el líder. Durante estos 18 años, ahora hay Pablo que exhorta, pero hay este Jacob, ¿quién es él? ¿Por qué tiene él tanta autoridad? Ahí hay una lección para aprender también. Y por tercero, vamos a hablar de la carta. La carta es muy interesante porque por un lado, y acabamos de leerlo, dice no tienen que hacer nada y después dice, excepto estas 4 cositas. Entonces, ¿es nada o son 4 cositas? ¿Por qué? Eso lo vamos a hablar después. ¿Ok? Por ahora, lo importante para nosotros hoy es tener claridad que por fe es suficiente llegar a la cruz. No hay obra que hay que exigirle a nadie para llegar a la cruz. Hay una fórmula. La fórmula no es fe más obras igual salvación. Porque esto es lo que los judaizantes estaban diciendo. Crea en Jesús y vaya a operarse y coma bien y cuide el sábado y entonces ya vas a ser salvo. Más bien, fe igual a salvación más obras. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero tengamos claros de que no hay nada que tú y yo tenemos que hacer para llegar a la cruz. Y no hay nada que podemos hacer para que Dios nos deje de amar. No hay nada para obtener su amor, no hay nada para perder su amor. Y tú y yo tenemos que tener eso claro nosotros y tenemos que tener eso claro a la hora de aconsejar, de ministrar a otros, porque hay mucha gente muy confundida en esto. Y tal vez hay alguna persona aquí que ha creído esa mentira. Yo a veces la he creído. Uy, Señor, ahora que volví a tal pecado, ahora no me amas. No hay pecado que pueda detener el amor de Dios. No hay condición que pueda detener el amor de Dios. Dios nos
ya lo leímos, cuando estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. En ese mismo capítulo dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Cuando veníamos en contra de Dios, Él nos amó. No hay nada que puedes hacer, que yo pueda hacer, para romper ese amor. ¿Cuántos creen que eso vale la pena haber venido hoy a escuchar eso? Es algo que lo sabemos, pero a veces no baja. No lo entendemos, a veces no lo creemos. Es una mentira escondida, porque la teología de la mayoría de la iglesia evangélica está bien, pero la realidad no lo está. En la realidad nos creemos que, ay, Dios ya no me va a aceptar. O dijimos, tengo que dejar este estilo de vida y después regreso a la iglesia. O ahora que metí la pata o metí las dos, ya no puedo ir a la iglesia. Tengo que corregir mi vida para regresar. Eso me pasa a mí como pastor cuando yo busco a gente que, oye, hace rato que no te... es que tengo que arreglar unas cosas. No tienes que arreglar nada para arreglar a Cristo. Iglesia, nosotros debemos de aceptar a todos los que quieren estar cerca de Dios en este lugar. Amén. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos ministra. Y en esta noche, Señor, yo quiero decirte, Señor, que yo recibo tu amor. Tu amor es diferente a los amores humanos. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche. Y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy. Como soy, como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen Padre, así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Y perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Y perfecta es tu voluntad
de entender y me llamas. A lo profundo me llamas. A lo profundo me llamas. A lo profundo de tu amor. Tu amor, eres buen, buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen, buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen, buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen, buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, tal como soy, como soy, como soy. Eres buen, buen Padre. Así eres tú, eres tú, eres tú. Embajadores, embajadores de reconciliación. Que podamos amar como tú amas. Gracias, Señor. Si tú quieres ministración en especial con este tema, hay algo que está pasando en ti o una confusión y tú quieres ministración, tenemos un equipo que puede ministrarte. Esto es importante. Es más importante de cuándo es el rapto, es recibir el amor de Cristo. Y a veces los cristianos nos distraemos con cosas menos importantes que esto. No hay límite para llegar, no hay nada para llegar a Cristo. Y nada nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Cristo. Entonces, si quiere administración, pasa adelante. Si no, Dios les bendiga, que pasen buena noche. Hay cafecito y un refrigerio atrás y podemos compartir un rato. Dios les bendiga a todos.